Hola, bienvenidos al debate de France 24 en español. Soy Santiago Aristía y estaré reemplazando por esta oportunidad a mi compañero Santiago López. Tras semanas de deliberaciones y varias rondas de votación, Reino Unido tiene nueva primera ministra, la sucesora de Boris Johnson y nueva líder del Partido Conservador es Liz Truss, quien ejercía como secretaria de Relaciones Exteriores. Ella obtuvo el 57% de los votos de los miembros del partido para ser la premier de Reino Unido. A Truss le tocará gobernar en tiempos difíciles. Llega al mando del Ejecutivo en un contexto donde sobran los desafíos. Hablamos, por ejemplo, de lidiar con una crisis energética, un aumento constante del costo de vida, el levantamiento de huelgas por parte de trabajadores de varios sectores, además de deudas pendientes que sigue dejando el Brexit, entre muchos otros temas. Y para analizar todos estos temas nos acompañan Carmen Sepúlveda, ella es cientista política, y también Leslie Benach Venegas, profesor de ciencia política de la Universidad de Bath de Reino Unido. Les recuerdo que ustedes, a nuestra audiencia, también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y también todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @France24_es y @Santiago Aristía es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24, mientras que en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Saludamos a las personas que nos escuchan en nuestro podcast y los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa, que está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y ahora sí comenzamos a dialogar con nuestros invitados. Carmen Sepúlveda, bienvenida, muchísimas gracias por su participación en el debate de France 24. En español, bueno, el proceso de elección enfrentó a Truss y también al exministro de Economía, Rishi Sunak. ¿Por qué cree que eligieron finalmente a Liz Truss? Creo que el perfil de Liz Truss es simplemente más amigable, se veía menos elitista. Hay un cierto voto conservador que no necesariamente viene de una élite, que es el que seguramente votó, fueron las bases que apoyaron a Liz Truss. Mientras que a Rishi Sunak lo habían apoyado las élites del partido, los MPs, lo que los ponía en pies muy diferentes durante esta competencia. Pero yo creo que ella proyectaba la idea de ser una mujer común y corriente a través de una historia muy simple, de una familia simple, y avanzar en los escalones de la jerarquía del partido de modo muy meritocrático, cuando a Rishi Sunak se le dio una imagen de un niño rico, un niño que tuvo la oportunidad de estudiar, se casó con alguien con una fortuna aún mayor y trabajando en finanzas, digamos, daba una perspectiva muy de élite, muy lejana al inglés común y corriente que quizás vota a Tory. Vamos ahora con Leslie Benach Venegas. Le agradecemos a usted también, por supuesto, su presencia en el debate de France 24 en español. Y le traslado la misma pregunta. ¿Por qué cree que Liz Truss fue finalmente la elegida primera ministra? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, fue en parte elegida por lo que ya señaló mi colega, pero creo que es cómo se proyecta y se presenta ella dentro del Partido Conservador, ante las bases del Partido Conservador, y la promesa de generar ciertas políticas que buscan reducir el tamaño del Estado, generar ciertas reformas, reducir la tasa impositaria, que creo que eso es bien recibido por la base electoral del Partido Conservador. Sin embargo, eso es bastante distinto a una vez que o va a llegar a ejercer el rol de primera ministra. Bueno, Liz Truss es la tercera mujer que llega al cargo de primera ministra de Reino Unido, luego de Margaret Thatcher y Theresa May, y asumen cuando el país se tambalea de crisis en crisis tras el voto del Brexit. Echemos un vistazo a continuación al ascenso de Liz Truss. Dio un golpe de gracia a su rival y sube al escenario reclamando ser la heredera de Margaret Thatcher. Ese legado implica recortar, sino frenar el poder de los sindicatos y reducir los impuestos.
Tengo un plan para convertir a Reino Unido en una economía de alto crecimiento en los próximos 10 años mediante una audaz reforma de oferta. Reduciremos los impuestos, ayudando a las empresas a invertir en su futuro. Abordaremos el coste de la energía y controlaremos el gasto público. Truss ha sido la ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido los últimos 3 años. En este cargo hizo una serie de declaraciones controvertidas, una de ellas recientemente cuando se le preguntó por el presidente francés. Presidente Macron, ¿amigo o enemigo? El jurado abandonó la sala. Los lazos con los vecinos europeos fueron el quiebre de Thatcher y han sido durante mucho tiempo motivo de tensión en el Partido Conservador. Truss votó a favor de la permanencia en la Unión Europea en 2016, pero en las elecciones de líderes de este verano dijo que se había equivocado. Una señora a favor de los giros en U. Esta mujer de 47 años comenzó su vida política como liberal demócrata mientras estudiaba en la Universidad de Oxford y apoyó la legalización del cannabis y la abolición de la monarquía. Sin embargo, llegó a ser diputada conservadora, ocupando 6 carteras ministeriales bajo 3 primeros ministros. Sucede a Boris Johnson con el Reino Unido luchando por encontrar su camino después de un Brexit desordenado, una ola de huelgas, inflación de 2 dígitos y el Partido Laborista por delante en las encuestas. No muy diferente de cuando Thatcher llegó al poder hace décadas. Y ahora sí, retomamos el diálogo y la comunicación con nuestros invitados expertos. Carmen Sepúlveda, bueno, quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cómo caracterizaría el perfil de Liz Truss? Para muchos no es una conservadora tradicional, pasó del Partido Demócrata Liberal, fue una férrea opositora a la monarquía, además. Creo que, a ver, algunos la considerarían pragmática, otros considerarían que tiene poco anclaje ideológico. Yo creo que sus convicciones ideológicas son bastante flexibles. Claramente, si uno pasa de 3 partidos desde que es joven hasta ahora y se convierte en primer ministro de un partido que no estaba, digamos, en esa línea original, tiene la capacidad de decir lo correcto en el momento correcto, tiene la capacidad de negociar y avanzar. Algunos miembros del Partido Conservador, como Rory Stewart, declararon que sabía siempre decir lo exacto en el lugar exacto y era muy disciplinada a nivel político con el líder que le tocaba por encima, lo que le permitió ascender muy rápidamente los escalafones del partido. Por lo tanto, algunos en francés no se dice eso, justo una vez, es capaz de voltear rápidamente para conseguir lo que necesita y en ese aspecto lo que recién comentaban. El voto, por ejemplo, por la Unión Europea, por salir de la Unión Europea de Brexit, fue claro. O sea, ella estaba absolutamente a favor de quedarse dentro de la Unión Europea y resulta que ahora le tuvo para poder conseguir ese voto popular, ese voto más conservador, que decir que en realidad ella se equivocó. Cosa que yo no creo que ella se haya equivocado. Bueno, precisamente sobre este punto le quiero preguntar, ¿no? De su vínculo con la Unión Europea, ¿qué puede llegar a suceder? ¿No han habido tensiones entre el bloque y Reino Unido? De hecho, Liz Truss fue una de las personas que promovió, ¿no?, una ley que permitiría incumplir acuerdos del Brexit. Me refiero a algunas normativas vinculadas a Irlanda del Norte, ¿no? Poder tomar algunas medidas unilaterales por parte del Reino Unido. Teniendo esto en cuenta, lo que usted hacía referencia recién, ¿qué podemos esperar de los vínculos con la Unión Europea? Se podrían deteriorar aún más, está claro. Yo creo que la posición del grupo que ella quería seducir en este voto, que es un grupo más de extrema derecha, quiere que haya un desapego total no solamente con la Unión Europea per se, pero con ciertos símbolos de la relación con Europa, por ejemplo, como la Convención Europea de Derechos Humanos, de la cual ella se quiere salir. Ella no cree en eso y por algo puso a la próxima ministra del Interior, ahora que resignó la actual, Suella Braverman, la puso para que por favor terminara con ese proceso. Entonces, está por un lado eso. Por otro lado, lo que también vimos recién, su relación con Macron, que ya se deterioró antes que incluso partiera todo esto, yo creo que va a ser capaz de decir cosas también que quizás van a incomodar mucho la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y eso también conlleva de que Escocia, por ejemplo, que si se mantiene
muy cercano todavía a la Unión Europea, va a tener muchos conflictos probablemente con Liz Truss. Leslie Venegas, quisiera trasladarle la misma pregunta a usted. ¿Qué podría ocurrir entre los vínculos entre Reino Unido y la Unión Europea con Liz Truss como primera ministra del país? Yo creo que, bueno, van a ser, ella tiene 18 meses de mandato. Creo que antes ya que asuma ha manifestado una serie de posibles medidas, sobre todo con el caso del protocolo de Irlanda del Norte. Y eso ha generado una tensión bastante fuerte con la Unión Europea, con la Comisión, pero también con relaciones bilaterales, específicamente con Manuel Macron. Ahora vamos a abordar otro punto clave, ¿no? Porque Liz Truss llega al cargo tras una serie de escándalos y de polémicas, ¿no?, que envolvieron al ex primer ministro Boris Johnson. Hablamos, por supuesto, de una catarata de renuncias tras la salida a la luz de un escándalo de acoso sexual en el que se vio involucrado un parlamentario muy cercano a él. Esto después de que enfrentara además una moción de censura, ¿no?, cuando se conocieron fotos, pruebas de celebraciones en la sede del gobierno mientras el país estaba confinado por la pandemia de COVID-19. Y Liz Truss se mantuvo siempre con un firme apoyo a Johnson, a diferencia de Sunak, ¿cierto? Y sin embargo fue elegida. ¿Creen que fue esa lealtad precisamente la que definió su elección, quizás? Le pregunto primero a usted, a Carmen. Yo creo que sí, en parte sí. Supo hacer, yo creo que hay una maniobra política muy interesante. Logró poner a cuenta de Sunak todas las debilidades y errores que había cometido el gobierno Johnson, sin ella atacar directamente a Johnson, sino que atacando a Sunak, diciendo: usted estaba en ese gobierno, usted también, en el fondo, promovió que cayera el primer ministro, por lo tanto, usted se hace responsable. Y eso es una transferencia ahí de culpabilidad bastante interesante que le permitió a ella destacarse sin romper su vínculo, yo creo, con el grupo de Johnson. Ella nunca ha renegado de su relación con Johnson y mucha gente especula que no se ha alejado tampoco mucho. De hecho, la gente que va a entrar ahora al gobierno con ella son del grupo de una derecha bien dura, conservadora, cercanos también a Johnson y a otros personeros de su gobierno. Le traslado la misma pregunta a Leslie. ¿Qué opina al respecto? ¿Esa lealtad a Boris Johnson quizá fue lo que le aseguró ser la primera ministra? Yo creo que en parte sí, en parte está ese aspecto, pero también es la promesa que ella quiere ejecutar como líder, a diferencia de Rishi Sunak. Y yo creo que las medidas que promete para la base conservadora, no necesariamente eso resuena y genera simpatía a nivel nacional en el resto del electorado, pero para llegar al poder, para llegar a ese rol, ella promete una serie de medidas. Y es ahí hace una diferencia bastante fuerte con lo que promete Rishi Sunak, que él promete cierta medida un poco más dura. Truss habla de reducir la tasa impositaria para los distintos, para la gente del partido, para el electorado en general, ¿no? Ahora, yo creo que ella adopta una posición bastante inteligente de no comprometerse. Ella no verbaliza mucho cuando cae Boris Johnson, y eso es lo que habla Carmen también, que delega tácitamente esa responsabilidad, esa culpabilidad a Rishi Sunak. Carmen, y vuelvo eso con usted. Genera simpatía, ¿no? Eso genera una simpatía y un apoyo no necesariamente desde Boris Johnson, pero sí de los que están alrededor de él. Ahora sí, Carmen, vuelvo con usted porque hay un amplio sector que espera cambios, ¿no?, respecto de lo que fue el mandato del ex premier Boris Johnson. Quizás se podría dar, bueno, teniendo en cuenta toda esta lealtad de la que hablábamos, ¿no?, de Truss a Johnson, ¿se podría dar, sin embargo, un giro con respecto a la política del ex primer ministro? Yo no creo que va a haber un giro tan grande. Yo creo que va a haber una profundización en ciertas áreas. El anuncio, por ejemplo, nuevamente del tema migratorio, es ir más allá de lo que tenemos en este momento, que ya era terrible con la idea de mandar
a los que pedían asilo de vuelta a África, a Ruanda, pasando a llevar convenciones de derechos humanos. Por un lado está eso. Lo otro es que llevamos desde el 2010 con Cameron políticas de austeridad muy severas en la economía inglesa, y esas políticas de austeridad se podrían llevar aún más allá, siendo de que estamos en una crisis económica. Ahora, la creencia detrás de esto es que el crecimiento va automáticamente a redistribuir un bienestar para la sociedad, cosa que no está siendo así, ya que los recortes presupuestarios que se han hecho en las políticas públicas sociales en Inglaterra han dejado mucha gente en situaciones de mayor dificultad tras, además, COVID. Con 24, hoy día salió sin ir más allá en Canal 4 una encuesta que decía que 24 millones de los 67 millones de personas del Reino Unido van a tener que usar menos gas y electricidad, que 19 millones ya están evitando usar sus autos o desplazarse si no es necesario para ahorrar. Otros 16 millones están recortando sus presupuestos alimenticios y están usando bancos de alimentación. Esa es la Inglaterra a la que nos estamos enfrentando en este momento. Por lo tanto, yo creo que se podría profundizar una austeridad que podría llevar a más problemas. Ahora bien, el cambio que se puede producir ahora y que es interesante es que el Partido Laborista ha subido en las encuestas. Y para eso quizás estén obligados a hacer ayudas directas a los ciudadanos para poder paliar las dificultades de la crisis energética. Y eso está por verse, pero en el Financial Times, Kwasi Kwarteng, que va a ser su chancellor, ya anunció que sí es posible que hagan esas ayudas. Precisamente vinculado a esto, en su discurso de victoria, Liz Truss anunció que entregará un plan para reducir los impuestos, para hacer crecer a la economía. Su respuesta a esta crisis será clave, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle, Leslie, ¿qué tanto margen de maniobra tendrá Liz Truss, qué margen de acción para poder encarar y responder de esta manera a esta crisis que bien estaba describiendo Carmen? Sí, bueno, la crisis es bastante fuerte. Creo que el margen de tiempo que ella tiene, 18 meses, es bastante poco. Y en ese sentido, ella tiene que mostrar resultados inmediatos. Ahora, la serie de medidas que ella promete, no sé si vayan necesariamente a ser la solución. Y eso, obviamente, eso va a generar una crispación política más fuerte en el país, sobre todo al hablar de reducir los derechos de los sindicatos, al reducir impuestos. Obviamente eso genera un impacto inmediato, pero la parte redistributiva de esas medidas económicas van a estar pendientes, y de eso no se sabe mucho. Si existen, qué tipo de medidas redistributivas ella va a generar para paliar la crisis energética, la inflación, y obviamente para aliviar la situación económica de muchas familias. Carmen, ¿coincide usted con Leslie con este análisis de que este plan de Liz Truss no solo no resolverá la crisis, sino que quizás podría agudizarla en algunos aspectos? Yo creo que en general las medidas que puede llegar a tomar este gobierno sí van a agudizar mucho la condición económica del país. Es muy probable, porque apostar por ejemplo, al tema del crecimiento en este momento, cuando sabemos que hay una crisis mayor a nivel global, da un nivel de inseguridad gigante. No soy economista, no te podría discutir más allá, pero lo que sí sé y entiendo es que la deuda pública en Inglaterra sigue siendo alta, de que la libra se ha visto afectada por estos temas y todo eso va a tener un impacto. Otro tema conflictivo que va a tener que enfrentar Liz Truss, huelgas y un malestar social, ¿no? Hablamos de diversos sectores de trabajadores que en los últimos días y también para los próximos ha convocado a huelgas, ¿no? Hablamos de trabajadores del sector, por ejemplo, de la empresa de correos del país, estibadores, trabajadores ferroviarios, muchos descontentos con sus condiciones salariales, laborales. ¿Genera confianza o esperanza Truss entre los trabajadores o por el contrario su lineamiento a Boris Johnson le jugaría en contra?
Carmen, vamos con usted, perdón, nuevamente. Disculpa, yo me tomo la palabra, perdón. No, está muy bien. No, mira, yo creo que está súper claro, lo dejó en un Twitter hoy Jeremy Corbyn, que salieron una foto con Mick Lynch, que ha estado, ¿no es cierto?, liderando muchas de estas huelgas, en el que ya decía, nos estamos preparando para un winter of discontent, ¿no? Esa idea que también sucedió en los 70, ¿no?, de que se vino toda una época cercana, en octubre, noviembre, hacia el invierno, de manifestaciones, de protestas, en que los movimientos sindicales se organizaron y se movieron. Ahora, estamos en un contexto post-thatcherista, en el cual los derechos sindicales se han reducido a casi un mínimo. El tipo de huelga que hay hoy en día no es lo que tenían, a lo que se enfrentó Thatcher, porque Thatcher anuló, de hecho, el poder de los sindicatos. Entonces, van a, yo creo, tener que ser muy creativos también los sindicatos, como lo fueron durante el verano, que entorpecieron el viaje de la gente, las vacaciones, para llamar la atención del gobierno y hacerle sentir realmente el peso de sus acciones. Leslie, ¿cómo evalúa usted este futuro en las relaciones entre Liz Truss y el sector de trabajadores de muchísimos ámbitos que se han estado manifestando, como decía previamente? Yo creo que las promesas que ella ha hecho en cuanto a medidas económicas y a medidas sociales creo que no ayudan, sinceramente. Yo creo que eso genera una distancia mucho más fuerte entre los movimientos sindicales y lo que promete el Partido Conservador. Boris Johnson, a pesar de que él salió y entró en crisis y lo sacaron del poder, algo que él sí generó, más allá de la sustancia de la medida, fue la idea de emparejar la cancha. ¿Ya? La sustancia de esa política no tan clara, pero la retórica de generar una mayor intervención del Estado, mayores ayudas sociales, creo que eso lo ayudó, sobre todo en el contexto de pandemia. Y eso actualmente no se ve en la promesa de Liz Truss. Y eso obviamente va a aumentar el descontento social y obviamente también el descontento de los poderes sindicales. Leslie, hablemos ahora de las divisiones entre los Tories, porque a la nueva Premier también le esperan desafíos a nivel político, por supuesto, ¿no? De hecho, este largo proceso que duró 3 meses aproximadamente para reemplazar al líder de Downing Street mostró divisiones, ¿no?, al interior de la formación, teniendo en cuenta que tendrá la no simple tarea, ¿no?, de formar un gobierno. ¿Cómo prevé, Leslie, este proceso? ¿Puede Liz Truss terminar con esas divisiones o al menos amenizarlas, mediar? Va a depender de qué rol va a jugar Rishi Sunak, ya sea en el gabinete o desde atrás, en el Parlamento. ¿Qué rol va a jugar Boris Johnson? ¿Qué peso tiene el legado de Boris Johnson actualmente? Creo que parte de las medidas de Liz Truss en términos económicos y en términos políticos, bueno, son 18 meses en los cuales en 18 meses más va a haber una elección, y si los miembros del partido no la ven generando confianza, generando apoyo y movilización de votantes para una reelección y una mayoría del Partido Conservador, yo creo que obviamente eso va a erosionar su poder interno. Carmen, ¿cómo evalúa usted este asunto de cara sobre todo a lo que es la formación de un gobierno, ¿no? ¿Podrá Truss mediar entre estas divisiones entre los Tories? No logré escuchar a mi colega, pero espero no repetir. Yo creo que Truss va a tener que caminar una cuerda floja, va a tener que caminar una cuerda muy, muy difícil. No tiene, ya como lo dijimos recién, la confianza de muchos de ellos. El clan o el grupo detrás de Sunak es un grupo también muy poderoso dentro del partido. Van a ser los backbenchers, ¿no?, dentro del Parlamento inglés. Se van a encargar de hacerle sentir el peso de sus opiniones también a este gobierno. Así que yo creo que los feudos internos del partido no van a parar, porque bajo Johnson nunca lo fueron. Desde que salió Dominic Cummings hacia adelante ha habido siempre mucho revuelo por debajo. Así que yo lo que pienso es que Liz Truss va a tener que tener mucho cuidado y
no sé cómo va a lograr operar una disciplina de partido si es que no tiene esa confianza de las élites. Esa es la gran pregunta que yo tengo. Hablemos ahora de un tema que resurgió durante los últimos días, que tiene que ver con lo que ocurre entre los vínculos entre Francia y Reino Unido, ¿no? Recordemos aquel episodio que ocurrió hace tan poco unos días cuando fue consultada Liz Truss sobre si el presidente francés Emmanuel Macron era amigo o enemigo. Ella dijo algo así como que el jurado lo estaba deliberando todavía. ¿Qué ocurre con estos vínculos, Carmen? Ay, son vínculos históricos. Hay que entender que la relación siempre ha sido un poco tensa, por un lado y del otro de la manta. Yo creo que hay un malestar muy grande con el poderío de Francia dentro de la Unión Europea. Es algo que les quedó muy marcado. A los que querían el Brexit, Emmanuel Macron les recuerda el poder que tiene la Unión Europea. Y en el fondo la primera ministra, en este caso, va a querer demostrar a toda costa de que la salida de la Unión Europea valió la pena, era lo correcto y que Inglaterra se sostiene por sí misma en este contexto geopolítico. La relación con Francia yo creo que va a tener que ser recuperada, la confianza recuperada de a poco, aunque yo pienso que no hay mucha. Leslie, ¿cuál es su punto de vista respecto de este tema, ¿no? Estas históricas relaciones que, bueno, como decía Carmen, no han sido fáciles. ¿Qué proyección se puede hacer con Liz Truss como primera ministra y con este antecedente, ¿no? Estas declaraciones sobre el presidente francés Emmanuel Macron? Yo creo que ella va a tener que asumir la realidad del nuevo estatus del Reino Unido en el concierto internacional. Yo creo que el Reino Unido, a pesar de su vocación de apoyo a Ucrania en forma proactiva durante el mandato de Boris Johnson, creo que no se sostiene por sí solo, no se sostiene desde el Reino Unido, necesita de aliados, y los aliados más importantes del Reino Unido en este caso es la Unión Europea, más allá de Estados Unidos incluso. Y en ese contexto, la relación bilateral con Francia es importante, es histórica. Siempre se muestran ciertos aspectos así de competitividad entre Francia e Inglaterra, pero son más bien quizás más anecdóticos, más folclóricos, por decirlo, parte de la cultura de la relación bilateral. Pero creo que con Liz Truss y con sus declaraciones, ella va a tener que buscar recomponer esa relación, adoptar un rol de líder. Una cosa es ser candidato, otra cosa es estar al mando de un Estado en este caso. Y ahí prima lo pragmático y la necesidad y la viabilidad. Y ahí hay una necesidad obvia del Reino Unido de tener esta alianza con la Unión Europea. Y ahí Francia es poderosa. Carmen Sepúlveda, bueno, muchísimo se ha hablado de la figura de Margaret Thatcher, ¿no? Se la vinculó muchísimo a Liz Truss. Bueno, de hecho, en los últimos días, Truss se desmarcó un poco, ¿no?, de la ex primera ministra. ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre ambas? La verdad, yo creo que se utilizó más la imagen de Margaret Thatcher. Yo creo que no son tan parecidas. No tienen el mismo recorrido en muchos sentidos. No están dentro del mismo contexto histórico para nada. Las crisis que les van a tocar son muy diferentes. Pero yo creo que para ella usar la nostalgia que trae para un sector conservador de una clase media muy aspirante en Inglaterra, era muy importante. Era muy importante porque ahí es donde está ese voto profundo, ese voto de las bases. Y al mismo tiempo se tenía que destacar un poco de ella porque, por ejemplo, en lo bélico, el conflicto con las Malvinas fue clave para Margaret Thatcher para asegurarse y confirmarse como siendo mujer primer ministro, como una lideresa sólida. En el caso de Truss va a tener que distanciarse un poco de eso porque ella no puede correr con colores propios, justamente por lo que nos referíamos recién. La Unión Europea sigue siendo el referente y el aliado más grande del Reino Unido en este momento. Y por otro lado, también yo creo que le toca lidiar
con las regiones, cosa que no le tocó a Margaret Thatcher en esos años todavía, lidiar tanto con Gales como con Escocia y con Nicola Sturgeon, que a todo esto sigue con la idea de llevar a cabo un referendo por la independencia de Escocia. Entonces, bueno, yo creo que la imagen un poquito de esa mujer dura, halcón, etcétera, va a tener que mitigarla un poco para dar la imagen más pragmática y más asequible a diálogo. Y Leslie, ¿qué opina usted? ¿Son similitudes concretas, reales o quizás más del tipo simbólicas? Son simbólicas, pero también fueron la imagen que ella buscó proyectar hacia el partido, hacia la base del Partido Conservador en esta elección. Obviamente son distintas, hay un contexto distinto, como lo mencionó Carmen. Por un lado, y el contexto pasa porque hasta cierto punto con Margaret Thatcher había cierto consenso a nivel de élite política de buscar reformas radicales en términos neoliberales, de reducir el tamaño del Estado. Actualmente yo no sé si ese consenso existe en la élite política y no creo que exista a nivel nacional, a base del electorado, más allá del electorado del Partido Conservador. Creo que hasta cierto punto, después de la herencia de COVID, creo que hay una herencia de generar políticas sociales mucho más robustas, con un rol del Estado más fuerte, y creo que en eso la promesa de ella y su programa es bastante disonante con esa realidad social. Y yo creo que ahí se diferencian bastante, ¿ya? Ahora, obviamente, Thatcher también, ella tuvo 4 años de mandato, ya ella llegó al 79, fue bastante moderada el año 79 y ella empieza con las transformaciones económicas en el 80 hacia adelante, y obviamente eso se amplifica su popularidad con el resultado de la guerra de las Malvinas, pero acá Truss tiene 18 meses. Entonces, el marco temporal para ejecutar ciertas políticas y para generar consenso, pero también generar viabilidad para el Partido Conservador en las elecciones, creo que son desafíos bastante grandes, teniendo en cuenta también que hay un desgaste en el Partido Conservador ante la imagen del electorado nacional, ¿ya? O sea, ¿cuántos años ya han estado en el poder? Eso genera un desgaste. Leslie, recién Carmen Sepúlveda mencionaba un tema clave también que genera fricciones, tensiones, introducía el tema de Escocia. Quisiera preguntarle, bueno, Escocia está, planteando, ¿no?, un nuevo referéndum independentista. Liz Truss ya adelantó que nunca permitiría, y la voy a citar, que la familia británica se separe. ¿Aumentarán más aún las tensiones, Leslie, en este aspecto? No puedo escuchar mi pregunta. ¿La puedo escuchar, Carmen? Sí, yo escuché la pregunta. Se la hago a usted, entonces. Yo creo que no va a poder controlar lo que pasa en Escocia. Así de simple. El devolution, ¿no?, la devuelta de poder hacia estas naciones dentro del Reino Unido, fue muy importante la presencia del Parlamento, pero además la relación que ha desarrollado Escocia con la Unión Europea, no veo cómo podrían controlar desde Londres lo que haga Escocia. Sobre todo viendo cómo han tratado el tema de Irlanda, yo creo que Escocia le falta, o sea, tiene muy poca confianza en lo que viene de Londres. Y bueno, Nicola Sturgeon no lo escondió, le dijo que no estaban de acuerdo en casi nada y van a tener que tratar de trabajar juntos. Así que yo creo que por ahí va a ser difícil. Leslie, bueno, nos queda muy poco tiempo, pero le quiero trasladar esta misma pregunta, ¿no?, sobre este referendo independentista que quiere hacer Escocia. Liz Truss se opone rotundamente. ¿Las tensiones en ese aspecto se profundizarán? Yo creo que se van a profundizar. Yo creo que Nicola Sturgeon ha salido fortalecida en el liderazgo para atravesar la crisis de COVID. Eso generó mayor apoyo a su partido, a su liderazgo, a su misión. Y obviamente ella va a tratar de capitalizar esta demanda. Y eso va a generar mayor crispación y confrontación con el gobierno de Liz Truss.
Nos queda solo un minuto de programa. Quiero aprovecharlo para consultarles sobre sus respectivas conclusiones. Tienen 30 segundos cada uno. Carmen Sepúlveda, conclusiones sobre qué le espera a Reino Unido. Yo, la verdad, veo con mucha preocupación lo que se viene, porque si bien son solo un año y medio antes de las próximas elecciones, en un año y medio también se pueden hacer muchas cosas. Esto no fue una elección general, lo que le impide llegar con un programa muy comprensivo a Liz Truss, pero viene con ciertas ideas que yo creo que pueden ser bien nefastas. Lo que podría mediar esto es que Labour siga ganando votos, o intenciones de votos en las encuestas, obligando al gobierno de Truss a acercarse, digamos, a las ayudas más directas. No sé, para darte un ejemplo muy, muy burdo, pero el costo de la energía en las escuelas va a ser un temazo. Leslie, sus conclusiones, nos quedan tan solo 30 segundos, perdón. También creo que se viene bastante difícil para ella por la crisis económica, por la inflación, por los precios de energía y también por las medidas que ella promete, que son disonantes a este contexto económico y que va a ser capitalizado y puede ser capitalizado por el Partido Laborista. Bueno, llegamos al final del debate de France 24. Agradecemos muchísimo la presencia de Carmen Sepúlveda y de Leslie Benach-Venegas y también, por supuesto, como siempre, a nuestra audiencia y le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com. Sigan junto a nosotros.